Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es editar un vídeo directamente desde nuestra aplicación de DJI Fly. En este caso se va a tratar de una grabación hecha con el DJI FPV, la cual hemos descargado al móvil a través de las gafas con la aplicación de DJI Fly naturalmente. Y después vamos a seguir unos cuantos pasitos para intentar hacer un vídeo y al final del vídeo pues os mostraré cómo ha sido el resultado. Espero que os guste el vídeo, así que vamos a la parte de que sea edición. Decirte que suscribas al canal si te gusta esta clase de vídeos, des un like y seguimos, como no, aquí, ahora ya en este vídeo. Dentro de la aplicación vamos a ir a Galería, donde vamos a tener la opción de plantillas o Pro. En este caso vamos a elegir la opción de Pro para poder editar a nuestro gusto y no coger estas plantillas que tiene aquí DJI. Simplemente elegimos estas dos, le damos a añadir y se nos abre el editor de vídeo. Aquí podemos pues movernos, como veis, por todo el vídeo y podemos pues como no cortarlo, mezclarlo, saltarlo, ponerle velocidad, bajarle velocidad. También podemos cortar este trocito, por ejemplo, y ponerlo al principio del vídeo, que es lo que habéis visto, lo que vais a ver después en el vídeo que voy a editar. Podemos ampliar la línea de tiempo, como estáis viendo aquí, y podemos hacer más largos, más cortos los clips. También podemos incluso borrar lo que no nos gusta. Podemos, como habéis visto aquí ahora, podemos pasarlo para adelante. Podemos incluso poner las transiciones de una manera que más nos guste, con difusión, etcétera, etcétera. Como vais a ver aquí, le voy a dar aquí ahora a lo que sería el filtro y podemos poner cuál de ellos queremos para que sea la de una imagen a la otra, cómo va a ser la transición. No tiene mucho que elegir, pero normalmente con estas ya más o menos puede valer. Como veis, podemos comprobar también, buscar las imágenes que más nos gustan a través de la línea de tiempo, tranquilamente buscando sitios que nos puedan gustar o sitios que no nos puedan gustar para ir cortando. Aquí voy a hacer un corte, quizás también quite este trocito y así todo el vídeo hasta que tengamos la edición, como he dicho, que más nos guste. Como veis, es muy fácil de usar, muy intuitivo, y tenemos, como habéis visto ahí, pues tenemos lo que sería música, volumen, lo que sería también pues duplicar, etcétera, etcétera. Yo normalmente solamente edito, pongo un poquito de velocidad, quito un poquito de velocidad, las cosas que no me gustan las borro, las cosas que pueden ser utilizables las uso y no dejo que haga DJI, o sea, no utilizo normalmente las plantillas, a no ser que sean cosas que he hecho iguales que las que nos hacen sus ejemplos. Y bueno, básicamente se trata de ir buscando así todo esto. Y después, pues lo que haremos será, pues naturalmente, poner música. En este caso tenemos la opción de buscar la música que nos da DJI. Y en caso de que queramos poner una de nuestras músicas, pues podemos también introducir nuestra música. En este caso lo que voy a hacer es seguir editando el vídeo y al final pues pondré una de las imágenes, o bueno, mejor dicho, de las músicas que más me gusta de DJI. Pero para el vídeo que os voy a dejar después, al final la música me venía muy corta, puesto que tenemos que limitar el clip a los minutos que tenga el audio. Y he optado por poner otra porque hice esta edición que estamos haciendo ahora juntos pues va a durar un poquito más de 2 minutos 35 segundos, con lo cual una canción de DJI, la más larga creo que son de 2 minutos y medio, no me iba a llegar. Además quería que fuera una música un poquito más o menos épica y bueno, como veis, fácil la edición. Estáis viendo también así a los detrás la imagen del vídeo en realidad ya grabado, solamente que le he quitado la música, ¿vale?, para que se me pueda escuchar lo que estoy hablando. Para finalizar el vídeo vamos a añadir aquí un final, en este caso va a ser un fondo negro, como veis ahí, black, lo vamos a descargar y tras una pequeña difusión o una pequeña disolución al negro tendríamos el vídeo completo. Ya solamente nos faltaría introducir la música, en este caso voy a ir aquí a música, voy a buscar la música que me gusta, como he dicho antes, la voy a añadir, en este caso va a ser Epic. Y normalmente cojo For Live Movies y como veis empieza un poquito con retraso, por eso es porque al final no me llena toda la canción, pero la vamos a exportar igualmente directamente a nuestro carrete para poder exportar a otros sitios o en mi caso para volver a editar un poquito más el final poniéndole otro audio. Pero como digo, si adaptas tu vídeo a la canción te quedaría pues perfecta. Le damos a hecho y exportamos en HD para tener mejor resolución.
Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Nos vemos aquí pronto en Castor Tech. Chao.